En la orilla occidental del río Nilo se alza la más antigua de las maravillas del mundo antiguo, la Gran Pirámide que, según la historia oficial, fue construida en torno al año 2500 a.C. con el propósito de ser la tumba del faraón Keops. Sin embargo, la datación de la pirámide y su asociación con Keops se basa enteramente en el descubrimiento hecho en 1837 por el explorador británico, soldado, antropólogo y egiptólogo Richard William Howard Weiss. Richard se topó con 4 pequeñas cámaras, con alturas comprendidas entre 0,5 metros y 1,2 metros, construidas por encima de la cámara del rey y que fueron abiertas usando explosivos. En algunas de las paredes y techos de dichos habitáculos, que estaban vacíos en su interior, se encontraron jeroglíficos dibujados con pintura roja sobre los bloques de piedra caliza. Estas inscripciones incluían 2 cartuchos, nombres reales encerrados en un óvalo: Keops y Num Keops. Los egiptólogos atribuyeron entonces la Gran Pirámide a Keops, datando la fecha de su construcción alrededor del 2500 a.C., época en la que se produjo el reinado de este faraón. Puesto que las piedras no pueden ser datadas con carbono 14 y no hay otra inscripción en la pirámide, la datación no ha podido ser discutida. Sin embargo, las nuevas evidencias encontradas en el libro del propio coronel Weiss han provocado que algunos investigadores cuestionen su descubrimiento, sugiriendo incluso que pudo haber falsificado el nombre de Keops. Así, de sus notas privadas se desprende que estaba desesperado por encontrar un cartucho, describiendo en un principio que no había nada en la cámara que se asemejara a un jeroglífico. Sin embargo, posteriormente en su libro publicado 3 años más tarde, menciona lo siguiente: solo pude distinguir un cartucho. Tras exponer tan contradictoria evidencia en el año 2014, 2 estudiantes de arqueología de la Universidad de Dresde se hicieron con una muestra de la pintura utilizada en la marca que hacía mención a Keops y la enviaron para ser analizada en un laboratorio alemán. Dicha muestra era demasiado pequeña como para datarla mediante el carbono 14, pero los técnicos pudieron determinar algo impactante. El pigmento no había sido impregnado en los bloques de piedra originales, sino que fue agregado más tarde cuando se hicieron las reparaciones. Este hallazgo sugiere que el cartucho no era original, y que por lo tanto no correspondería a la construcción de la pirámide, sino que habría sido creado en una fecha posterior. El coronel Weiss invirtió más de 1.3 millones de dólares en su expedición para descubrir la verdad sobre la Gran Pirámide. Es posible que en su desesperación por encontrar algo hiciese lo impensable, trazando él mismo el nombre de Keops en la pared de la cámara, estableciendo así una fecha inexacta de construcción. Curiosamente, esta no es la única evidencia que contradice la fecha de la pirámide y todo el complejo de Giza. Unos grabados correspondientes al siglo VII a.C., conocidos como Estela del Inventario, descubiertos en el año 1958, también lo hacen. La Estela del Inventario fue descubierta por el arqueólogo francés Auguste Mariette durante las excavaciones del templo de Isis. La tablilla estaba situada muy cerca de la Gran Esfinge de Giza. Conocida también como Estela de la hija del rey, se trata de una tablilla egipcia conmemorativa correspondiente a la dinastía 26 670 a.C., que presenta el listado de las 22 estatuas divinas de un templo de Isis, y que afirma que el templo existía desde mucho antes del reinado de Keops. La Estela del Inventario plantea una serie de preguntas. ¿Y si Keops estaba reparando la esfinge que supuestamente fue construida por su hijo? ¿Podría entonces estar equivocada la datación de todos los monumentos de Giza?
En 1992, el geólogo Robert Schoch, miembro de la Universidad de Boston, creó gran revuelo entre los egiptólogos cuando sugirió, basándose en las erosiones del agua del recinto de la Esfinge, que la construcción de aquel lugar correspondía aproximadamente al año 10.500 a.C. Pero es cierto que existían algunos egiptólogos que creen que probablemente fuese construido a partir de la Edad de Hielo, quizás por otra civilización más antigua o una más evolucionada que la posterior. Según ellos, muchas inscripciones parecen mostrar las imágenes de algunas máquinas voladoras que habrían permitido construir las pirámides y la Esfinge. Partiendo de la base de la capacidad de los climatólogos para calcular con precisión los periodos lluviosos del pasado, se ha llegado a una nueva conclusión sobre la datación de la Esfinge. Parece que la roca que compone tan famosa construcción estuvo expuesta a la erosión entre los años 7000 a.C. y 5000 a.C., periodo que corresponde a épocas muy lluviosas en la historia egipcia, lo que indicaría que también sería mucho más antigua de lo que afirman los egiptólogos actuales. Pero si es así, ¿quién construyó estos monumentos? Según el escritor árabe al-Makrisi, la Gran Pirámide no fue construida por Keops, sino que habría sido erigida mucho antes de la gran inundación por un rey llamado Saurit. Para los antiguos escritores árabes, Saurit no era otro que aquel que la sociedad hebrea conoce como Enoc. En las antiguas leyendas de los judíos, Enoc es un rey sobre todas las personas, que reinó durante exactamente 243 años. En el libro del Génesis, Enoc es mencionado como uno de los 10 patriarcas que reinaron antes del diluvio. En la Biblia, Enoc es mencionado en unas cuantas oraciones. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc era hijo de Jared, padre de Matusalén y bisabuelo de Noé. Enoc pudo haber sido el constructor de la Gran Pirámide, o al menos así lo expuso al-Makritu en su obra escrita llamada Kitat. En ella además señala que Enoc era conocido por diferentes nombres según los diversos pueblos: Saurit, Hermes, Idris y Enoc. A este personaje llamado Enoc le fue comunicado por el arcángel Miguel y otros ángeles que le instruirían para que construyera una gran pirámide y escondiera en ella tesoros, libros de aprendizaje y todo lo que temían pudiera perderse a causa de la futura catástrofe. Enoc no solo es el nombre que nunca murió, ya que fue llevado por Dios para que no viera la muerte. Además de eso, fue el hombre que subió a los cielos en carrozas voladoras. Enoc es y siempre será una espina en los costados de las típicas creencias cristianas. A pesar de ser el hombre más importante, incluso más importante que Jesús sobre la tierra, la Biblia solo lo menciona unas cuantas veces. Durante 300 años, Enoc aprendió todos los secretos del cielo y de la tierra por parte de los hijos de los dioses. También en los libros de Enoc se relata la existencia de los Nefilim, que son los hijos de dioses que se aparearon con las mujeres de la tierra. Tal vez por sus controvertidos relatos es que a Enoc la Iglesia lo excluyó casi por completo. De otro modo no tendría sentido el Nuevo Testamento y el extraño Concilio de Nicea, concilio que decidió qué libros incluir y qué libros descartar, teniendo en cuenta muchas cuestiones poco lógicas. En síntesis, todo está amañado. Para concluir con mi relato, debo decir que los hombres siempre han buscado protagonismo en la historia, siempre buscaron sobresalir al costo que sea. En todo momento nos topamos con teorías acerca de la Gran Pirámide egipcia, teorías que me parecen interesantes como las que acaban de oír y ver en este vídeo, por ejemplo. Lo realmente estúpido
es que hay mucha gente supuestamente entendida que cree exactamente lo que los egiptólogos dicen hoy y creen lo que los egiptólogos dirán mañana. Siempre van de la manito con sus libros de historia, y cuando leen una teoría que va a contracorriente, enseguida menosprecian y se ríen de dichas teorías. Estúpidamente creen que lo que dicen los libros de historia actuales es 100% real y no hay nada que discutir. Gracias a gente como esa es que la humanidad está dominada de cabo a rabo, ya que no cuestionan nada, no les interesa investigar y solo quieren todo servido. Les cuesta dimensionar que tal vez todo lo que creemos que sabemos acerca de Egipto y la historia antigua puede ser erróneo. Y les cuesta entender que quizás tengamos que volver a abrir nuestra mente a la posibilidad de que exista otra explicación para la creación de megaobras de la antigüedad, como por ejemplo la Gran Pirámide o el Templo de Osiris, entre muchos otros. En fin, el legado de la historia contada por los hombres siempre estará manchado dependiendo de la integridad de cada historiador, investigador o científico en cuestión. No digo que todo sea malo en los libros de historia, pensar eso sería muy tonto, pero sí que hay que tener tino y parar las orejas cuando se tratan de temas trascendentales de la historia, porque la verdad puede ser disfrazada fácilmente si no hay opositores ni controles cruzados. Sé también que a la mayoría no les importa, pero esa es harina de otro costal. Ahora espero tu comentario, quiero saber qué piensas sobre este tema. Desde ya te agradezco por la preferencia. Hasta la próxima.